Bienvenido, ¿cómo estás? Floriano Ramos, bienvenido a Consejos Divinos. Y bueno, pues Floriano es pues no tan viejo amigo, la verdad es que no tenemos mucho de conocernos. Lo conocí ejerciendo su ministerio de la iglesia misional. Fueron a la iglesia y ahí nos conocimos, ahí conocí su ministerio y pues me dio muchísimo gusto. Ahorita les va a platicar él mismo lo que hace, cómo lo hace, pero lo invité precisamente para que conozcamos las cosas que están pasando en nuestro país, que personas que aman a Dios, que aman a la iglesia como Floriano Ramos, están haciendo, particularmente en México, aunque él también sirve en Centroamérica y en muchas otras partes. Y bueno, ya nos lo platicará. Bienvenido, Floriano. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Es un gusto, Efraín, verte. Ciertamente no tenemos muchos años de conocernos, pero creo que el tiempo que tenemos y sobre todo, más que el tiempo, nuestros ministerios, lo que Dios nos ha llamado a hacer, eh, convergen y nos da mucha afinidad y es un gusto estar contigo en esta ocasión. Gracias, hombre. Pues, Floriano, cuéntanos qué es la iglesia misional. Mira, este ministerio de Iglesia Misional y Simple surge desde el 2005, cuando Dios empieza a trabajar conmigo, me hace pasar por una crisis y en esa crisis yo le digo al Señor, Señor, yo quiero leer tu palabra como si fuera la primera vez, leer los evangelios como si fuera la primera vez. Y encuentro en los evangelios a un Jesús misional, no institucional, y simple, sencillo, no burocrático, no complejo. Entonces, en el 2005 yo era maestro de un seminario en Oaxaca y pastor de una iglesia, y Dios empezó a trabajar en mi mente cambiando paradigmas, haciéndome ver que necesitaba hacer cambios, yo ajustarme al modelo de Jesús, porque Jesús no solo nos enseña el qué, sino el cómo. No solo nos da el mensaje, sino el método, y Él es el método. Entonces empiezo a estudiar los evangelios, empiezo a leer, a traducir del inglés al español materiales, y en el 2010 yo dejo el seminario y la iglesia para dedicarme de tiempo completo a este ministerio que es Iglesia Misional, que consiste en ver a la iglesia como el agente del reino de Dios para cumplir la misión de Dios en la tierra, siguiendo el modelo de Jesucristo y la guía del Espíritu Santo. Es decir, la iglesia sirve a la misión de Dios. La iglesia no tiene misión propia, sino que participa de la misión de Dios. Entonces, del 2005 al 2010, Dios estuvo trabajando conmigo. Y eso me llevó a otra crisis, en una toma de decisiones. Yo tenía una zona de confort bastante buena ahí en Oaxaca, entre seminario, iglesia, estaba tranquilo. Pero por dentro Dios empezó a ponerme una intranquilidad al ver a nuestro país, a México, que somos más de 120 millones de mexicanos y ni el 10% somos cristianos evangélicos. O sea, yo no vengo de cuna evangélica. Yo conocí a Cristo, el Evangelio, hasta que terminé la universidad, hice mi tesis. Yo soy biólogo, yo conocí a Cristo en 1985, a los 23 años, y sé lo que es tener la religiosidad popular del mexicano, pero también sé lo que es la religiosidad evangélica, porque estudié luego la licenciatura y algunas materias de maestría en CETECA, en Guatemala, y vi la religiosidad de Centroamérica. Luego estuvimos medio año en Estados Unidos legalmente plantando iglesias con mi familia. Vi la religiosidad protestante de Estados Unidos y dije, es la misma religiosidad. Por un lado se escucha la misa, aquí el sermón, aquí se reza, aquí se ora, pero la mayoría de cristianos no cumple la misión, no hace discípulos, no usa todo lo que Dios le ha dado, lo que somos, todo lo que somos, para cumplir la misión de Dios. Entonces, en esa crisis, yo dejé esa zona de confort y empezamos este ministerio de cero, a tiempo completo, en agosto del 2010. Es decir, va a ser 10 años dentro de unos días, precisamente el 18 de agosto, si mal no recuerdo. Entonces,
La iglesia misional es la iglesia que se ve como el cuerpo de Cristo para cumplir la misión de Dios en el mundo, no en cuatro paredes. Ujú. Y que ve a sus miembros no como consumidores de bienes y servicios religiosos, sino que los ve como misioneros. Por lo tanto, los equipa, los empodera, los envía. De hecho, la iglesia no envía, es Dios, el Señor, que nos envía a nosotros. Pero Sí, entonces la iglesia misional permite el envío en vez de impedirlo, en vez de estorbarle a Dios, coadyuva, coopera con Dios en ese envío que Él hace de su pueblo hacia afuera. Entonces, básicamente en eso consiste, pero Dios me fue dando la visión, la misión, algunos valores y a eso pues te lo comparto después si quieres. excelente. Oye, fíjate, hace muy poco, hace unas 2 o 3 semanas, yo compartí en mis redes sociales porque en un ejercicio de la maestría me puse a estudiar, a hacer exégesis de la parábola del fariseo y el publicano. Y yo compartía, y ahorita me haces recordar con lo que estás diciendo, yo compartía, bueno, ¿qué pasaría si Jesús viniera por primera vez y, digamos, así como llegó y estaban la religión judía, sus representantes, los fariseos, los escribas, los saduceos, pero particularmente hablando de los fariseos, de cómo lo que describe Jesús en esta parábola del comportamiento del fariseo, porque obviamente en los círculos protestantes, evangélicos, el término fariseo, uy, es peyorativo, ¿no? Uh -huh. No es una designación de un grupo de personas, ¿no? Sino que es peyorativo, es casi un insulto, ¿no? Y de hecho se lo usan, muchos cristianos lo usan como un insulto, ¿no? Yo quiero ofenderte, te digo fariseo, ¿no? A lo mejor no te digo una grosería, pero te digo fariseo para ofenderte. Entonces es algo muy peyorativo. Y yo hacía la reflexión que si Jesús hubiera venido por primera vez y no, a lo mejor no hubiera sido la religión judía, sino la religión cristiana, por hacer solamente un ejercicio de imaginación, ¿no? Yo sé que es incongruente totalmente, pero hacer un ejercicio de imaginación y yo pensaba, bueno, como estamos, los cristianos hubiéramos creído en Jesús. O sea, ¿qué tanto hubiéramos tenido la resistencia que tuvieron los fariseos? Una resistencia natural, ¿no? ¿Por Uh qué? -huh. Porque este Mesías que estoy esperando yo como fariseo o como cristiano, este Mesías que estoy esperando, no encaja en mi expectativa de lo que se supone que debería ser. Entonces, y con esto quiero, perdón por esta tan grande, tan grande rodeo para lo que quiero comentarte o preguntarte, pero ¿qué está fallando en la iglesia? O sea, porque, por ejemplo, estas cosas de las que hablas, pues no son ajenas a la iglesia, es decir, son cosas que saben o que sabemos, pero ¿qué es lo que está fallando en tu experiencia? Creo que una de las cosas que está fallando es que vemos que Jesús vino a fundar una religión y no es cierto. Él vino a cumplir la misión del Padre. De hecho, en Marcos capítulo 8, le dice a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes. Eviten contaminarse, eviten ser como los fariseos. En Mateo 23, por lo menos 7 veces dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Yo no tengo ningún problema, ningún reparo en admitir que yo era cristiano, pastor, farisaico. Yo lo era. Tenía un espíritu farisaico hasta la pared de enfrente. Era salvo por la gracia de Dios, pero mi actitud mucho tiempo fue farisaica. Tuve que estar estudiando en el seminario y tener un profesor, bueno, tuve muchos, pero uno me modeló la gracia de Dios y además de eso, el último año de mi licenciatura fui su secretario personal y convivía a diario con él 2 horas. Y él me dijo, Floriano, la gracia de Dios no solo es para la salvación, es para todos los días. Ujú. Jesús fue lleno de gracia y de verdad. Y algo que tuve que aprender de él, dice, hasta para decir no a las cosas que son pecaminosas, que hay que saber decirlo con gracia y no con una actitud de condenación
con una actitud farisaica, como eran ellos. Hay un capítulo en Lucas 7, el capítulo 7 de Lucas, de principio a fin, aparecen muchos cambios de escenario y cambios de auditorios, donde se ve cómo Jesús no cumple las expectativas de un grupo, una serie de personas. Hasta Juan el Bautista le tiene que mandar a preguntar si era él o tendrían que seguir esperando. Exacto. Entonces, desde el centurión romano, los fariseos, Simón el leproso, que era un fariseo, dice, ni a profeta llega, porque si fuese profeta sabría quién le está tocando los pies. Claro. Entonces Jesús rompe todos los paradigmas. Y respondiendo a tu pregunta, también estoy seguro que no llenaría las expectativas de muchos evangélicos, protestantes, líderes y miembros de iglesias, porque justo él no fue un religioso, él no tuvo sinagoga propia, él recorría los caminos, las aldeas, las ciudades, su escuela fue peripatética, enseñó caminando, no encerrado en cuatro paredes, fue sociable, yo no era sociable, fue simpático y empático, no apático y antipático como los fariseos y los escribas. Dialogaba, no solamente eran monólogos, sino diálogos, sabía escuchar, tenía buen sentido del humor, cosa que yo no tenía y todavía por mi personalidad me cuesta, pero descubrí a un Jesús que no lo había conocido ni en años de pastorado. Yo tengo 30, voy a hacer 32 años de pastor en septiembre, primero Dios, y 35 de cristiano. Pero me di cuenta que a pesar de haber ido al seminario y con años de ministerio, había facetas de la persona de Jesús que me faltaba descubrir, conocer, vivir, y de ahí surge todo esto de iglesia misional. Oye, Floriano, pero ¿qué tanto? Fíjate, me encanta lo que estás diciendo ahorita. ¿Qué tanto hacemos cuando estamos en el proceso de conocer a Dios, conocer a Jesús? ¿Qué tanto permea lo que somos con lo que estamos conociendo? Es decir, ¿qué tanto hacemos a este Jesús más a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Haciendo ya sabes, un juego de palabras. Sería una ironía porque Él nos hizo a su imagen y semejanza, pero cuando estamos hablando yo lo llamo religiosidad, ¿no? Estoy conociendo a Dios, pero lo estoy tratando de entender desde mi entendimiento del mundo. Y fíjate, tú lo que hiciste después de esta crisis que nos comentas fue decir, no, yo quiero conocer a Dios como es, básicamente, parafraseándote con mucha libertad, pero siento que eso es lo que dijiste, ¿no? O sea, como empezaste de cero a decir, a ver, habré entendido, qué tanto habré entendido bien y qué tanto habré entendido mal las cosas que sé sobre Dios y sobre Jesús. Creo que eso es lo que estabas transmitiendo, ¿no? Sí, yo tenía, o sea, como cualquier ser humano, tenía un conocimiento parcial, incompleto de Jesús. No todo lo que yo había conocido estaba mal, no, Ah, claro, definitivamente no. claro, claro. Pero en lo que Pablo dice, ahora conozco en parte, pero cuando lo vea cara a cara, lo conoceré como fui conocido. Entonces, lo mismo, y lo dice también en Filipenses 3, dice que él quiere conocer más a Cristo. O sea, ya lo conocía, pero quería conocerlo más. No, y a veces nos quedamos en el aspecto cognitivo solamente y no en el aspecto vivencial. Y Jesús no es una doctrina, es una persona. Que Sí. hay una doctrina alrededor de él, no lo niego, y que hay que estudiarla, pero él es una persona y está resucitado, está vivo. Entonces, sí, no sé si te acuerdas en la Agustín de Hipona y Pelagio, su trasfondo de cada uno afectó la teología que cada quien postuló. Claro. Entonces, yo no nací en una familia evangélica, al contrario, eh, una familia o sea, de mundo, de muchas fiestas, esto y lo otro, o sea, donde no se oraba, no se leía la Biblia, nada, nada, nada. Fue hasta que tuve un encuentro personal con Jesucristo en febrero de 1985, Él vino a mi vida y ahí la mazorca se empezó a desgranar, en el sentido que mi mamá, mi papá y así algunos hermanos fueron conociendo a Cristo, ¿no? Tuve la bendición de bautizar a mi papá y a mi mamá, pero
ese ha sido la historia, ¿no? El trasfondo. Pero definitivamente que nadie llega como una página en blanco, ni a Cristo, ni cada vez que leemos la Biblia llegamos como una página en blanco, sino vamos con todo nuestro contexto, nuestro pasado, nuestras experiencias. Sí, fue un ejercicio ese del 2005, fue algo, un cambio copernicano, o sea, Dios hizo cosas preciosas y yo creo que Él la quiere hacer, lo quiere hacer en cada uno de nosotros, pero tenemos que cooperar con Dios. ¿En qué sentido? De decirle, Señor, aquí estoy. Este, estoy dispuesto a desaprender para aprender. Estoy Ujú, dispuesto a que borres lo que tengas que borrar y escribas de nuevo, ujú, porque ujú. tú eres el maestro. Dirían hablando coloquialmente, espero que no se escuche vulgar, flojito y cooperando. Claro. O sea, Ya. para que Dios, porque si, de hecho, cuando le dice a los discípulos que se guarden de la levadura de los fariseos, les dice, ellos no entienden, creen que es porque el pan. Y Jesús les dice que no se acuerdan cuánto pan sobró cuando multipliqué. Y les dice, ustedes tienen ojos, pero no ven, oídos, pero no oyen. Y después sana a un ciego, pero lo sana en 2 etapas, precisamente para enseñarles que ellos van aprendiendo por etapas, que sus ojos van siendo iluminados por Ujú, etapas. ujú. Y porque aquel ciego que ve los árboles, que ve las personas como árboles, y luego dice, ah, ahora sí ya los veo bien. Pues Jesús tenía el poder para sanarlo de un Claro. solo, pero lo hizo por etapas, porque así fue el aprendizaje de sus discípulos y el tuyo y el mío y el de todos. Y en Sí. Juan capítulo 9, cuando le da la vista al ciego de nacimiento, al final del capítulo 9 Jesús le dice a los fariseos, ah, porque ellos dicen, ¿lo dices por nosotros? Dice Jesús, sí, por ustedes, porque ustedes dicen que ven y en realidad están ciegos, mientras que los que reconocieron, como este muchacho que no veía, ahora ve, tiene la luz física y la luz espiritual. Entonces, él no quiere que sus discípulos, los históricos y los contemporáneos, seamos como los fariseos, que creamos que todo lo sabemos, que Ujú. nuestros ojos miran bien. Si así fuera, Pablo no hubiera orado en Efesios 1 por los efesios que los ojos de su entendimiento fuesen iluminados. Ujú. Y por eso cada que vamos a leer la Biblia debemos pedirle, Señor, ilumina los ojos de mi entendimiento porque quiero conocerte más y mejor. Y al conocerlo a Él, nos conocemos a nosotros. Wow, pues sí, sí, coincido totalmente. Entonces el problema sería precisamente como lo que comentabas de esta actitud, la ausencia de esta actitud de aprender, de seguir aprendiendo, de seguir conociendo a Dios, de seguir en el crecimiento del conocimiento del Señor Jesús, ¿no? El decir, pues ya, esto que sé de Dios es inamovible, ¿no? Es completo, es esta falta de, sí, de humildad, pero de capacidad también de, pues sí, de aprendizaje, ¿no? O sea, es Sí, que estoy tratando de entender, digo, por ejemplo, en mi caso, muchos años, yo me estanqué en mi cristianismo, pues porque no estaba interesado en conocer más. Y yo creo que ese es el caso de muchos cristianos, ¿no? No, quizá no tienen, porque a lo mejor estamos hablando de dos extremos, quizá no tienen esta soberbia de decir, ya lo sé, yo ya conozco a Dios, ya conozco a Jesús, y esta es mi teología, la doctrina que sé, y esto ya está acabado, ¿no? Y es curioso porque no lo decimos, pero sí lo creemos, ¿no? Pero en el otro extremo hay muchos cristianos que yo ya hice mi oración ya soy salvo y ya, o sea, ya estoy del otro lado, ¿no? Y yo lo puedo escribir en mi caso como un estancamiento, pero tú has visto tú, digo, por ese lado estamos hablando de esta postura de ya lo sé todo, casi, casi. Y esta otra postura, ¿has visto esta otra postura de cristianos que no están ya, algo pasó, no tienen interés en seguir conociendo a Dios? sí. De hecho, ahorita viene a mi mente la primera epístola del apóstol Pedro, ¿no? Él dice
antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que a este elemento añádele diligentemente este otro y añádele este. O sea, cuando dice diligentemente es échale ganas, esfuérzate en ir añadiendo a tu fe virtud, a tu virtud dominio propio y así. Dice, para que no seamos infructuosos, para que no seamos estériles. En Juan 15, el Señor Jesucristo quiere que los pámpanos den fruto. Dice, más fruto y mucho fruto. Y la única condición es permanecer, morar en Él, nutriéndonos de Él. Entonces, tenemos que, por un lado, permanecer, morar en Él, y por el otro lado, diligentemente esforzarnos para ir añadiendo esas virtudes que demuestran en realidad que estamos conociendo más al Señor. Porque, repito, una cosa es el conocimiento cognitivo, la otra cosa es el conocimiento vivencial a través del diario vivir con el Señor. Y creo que ahorita esta pandemia nos está llevando, espero, a que realmente conozcamos otras facetas de Dios, otras facetas del Señor, que no se van a aprender en un seminario, en un culto, por un sermón desde el púlpito, ni en un salón de escuela dominical, sino en el diario vivir con el Señor. Esa vivencia que la hace el Espíritu Santo en nosotros y a través del estudio, la meditación de la palabra de Dios. Y así es como fue surgiendo este ministerio de Iglesia Misional y Simple. Qué interesante. Fíjate, ahorita que estabas diciendo eso, de lo de la pandemia, estaba recordando, bueno, probablemente algunos de que nos estén viendo o escuchando no saben que como Restaura Ministerios aplicamos una encuesta hace un par de meses para saber cómo los cristianos de habla hispana estaban afrontando la pandemia. Y muchos, un alto porcentaje, te mentiría si te doy ahorita alguno, pero un alto porcentaje decía Floriano que sentía que su relación con Dios había mejorado en estas semanas, meses ya de pandemia. Qué interesante, ¿no? Sí. Tuvo que venir algo así para que la gente busque a Dios de corazón. Hay mucho nominalismo, lo había en el Antiguo Testamento y lo había en el Nuevo Testamento y a lo largo de los 2000 años. Esa gente que de labios alaba al Señor, pero su corazón está muy lejos de Dios. En el judaísmo había mucho nominalismo. De hecho, solamente había un remanente fiel. En el cristianismo de igual forma, en los evangelios, digo, en las mismas epístolas se ve que hay nominalismo. ¿Y qué decir de los 2000 años de cristianismo? Entonces, que porque nací, esa famosa frase, soy de cuna evangélica, o porque nací en un país protestante, soy ya cristiano, ¿no? Hay mucho cristianismo cultural nominal, pero falta el encuentro personal con el Cristo resucitado, y luego falta esa vivencia, ese diario vivir con el Señor, ¿no? Entonces, sí. Y yo espero que esta pandemia, este confinamiento, esta crisis mundial, esté apagando ese espíritu de nominalismo y esté realmente provocando un fervor, una pasión por el Señor. Y ahora sí que, como dice aquella canción, pero qué necesidad. Pero fue necesario para despertar y de algún modo acercarnos más al Señor. Oye, tú como tienes contacto con mucha gente, muchos pastores de México, de América Latina, de otros lugares, seguramente entre cristianos hispanos en Estados Unidos, no sé, supongo que has tenido contacto con algunos de ellos. ¿Cómo has visto que ellos están afrontando esta pandemia? Hablando de estas ideas muy arraigadas, ¿no? De qué vamos a hacer, ¿no? Yo recuerdo cuando se cumplió un mes y ya íbamos para el segundo, la gran preocupación era qué vamos a hacer si no podemos regresar a los edificios en los que nos reunimos. ¿Qué vamos a hacer? O sea, casi no somos iglesias, se sentían como si hubieran sido despojados de su fe, ¿no? Y nada más era una restricción para no reunirse en un lugar específico al mismo tiempo. Entonces,
¿cómo has visto tú que estas tradiciones o estas cosas de las que hablabas del cristianismo nominal, etcétera, cultural, ¿cómo viste que fue un choque esto cuando seguía corriendo la pandemia? ¿Cómo lo viviste en estas conversaciones? Mira, desde hace 10 años, uno de los seminarios que ofrecemos, decimos que la cultura de la iglesia había colapsado. La cultura de la iglesia templocéntrica, programática, había colapsado y ni siquiera se hablaba, ni se conocía de esto de la pandemia del coronavirus. Estoy Claro, hablando desde hace 10 años. Si no estamos diciendo eso por el cambio de modernidad a posmodernidad, por la llegada de lo que le llaman la posverdad, los antivalores y entonces todo lo que es rechazo de lo institucional. Entonces decíamos, la cultura de la iglesia, del iglesianismo, ha colapsado. Y la pandemia le vino a dar el golpe de gracia. Entonces, yo creo que el concepto que tú tengas de qué es la iglesia y para qué está la iglesia, te va a llevar a, a necesitar urgentemente el templo, las reuniones, o a decir, bueno, eh, sigo siendo iglesia, sigo cumpliendo la misión, porque no vamos a la iglesia, somos la iglesia. Y claro, la misión, lo que yo digo de manera muy, con fines didácticos, pedagógicos, es que el dentro del edificio es el ministerio y afuera es la misión, aunque nada más es con fines así pedagógicos, ¿no? En realidad, el ministerio también se hace afuera, pero la idea es que como iglesia nos congregamos, nos disgregamos, pero la iglesia no es una congregación, es una comunidad que se congrega y se disgrega. Y podemos seguir siendo comunidad, no necesariamente multitudes masivas, sino 3, 4, 5, o como lo permiten, 10 personas con alguna distancia, con una distancia considerable. Se puede seguir siendo comunidad, se puede seguir sirviendo al prójimo, se puede seguir orando, alabando a Dios, estudiando la palabra. Y una de las maneras es como lo estamos haciendo ahorita tú y yo. Mira, yo tengo 58 años, ya no soy no me cueso al primer hervor, o sea, ya estoy, pero yo no sabía usar esta plataforma y alguien me dijo cómo, un hermano en Cristo me regaló la plataforma durante un año para poder usarla y ahorita tengo alumnos de 12 países, tengo más de 50 alumnos dando el seminario 1, el 2, el 3, de diferentes denominaciones, Sudamérica, el Caribe, Centroamérica, Norteamérica, México. Había uno desde Londres, Inglaterra. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Y en esto nos estamos conociendo, oramos unos por otros, les comparto materiales, ellos no hay una cuota, es una aportación voluntaria, pero está habiendo una hermandad, algo que aún la tecnología lo está permitiendo y creo que de eso también Dios se agrada, aunque no estemos reunidos en un solo edificio. Yo creo que la iglesia tiene que aprender, porque de la historia también, porque la iglesia en los primeros 3 siglos era salvaje. Y cuando Constantino decretó que el cristianismo era la religión oficial del Imperio Romano, la iglesia se domesticó, dejó su salvajismo y se domesticó y se encerró. Y entonces las persecuciones, las crisis y en este caso la pandemia está haciéndonos ver que nuestro ADN no es para estar encerrados, que el ADN que Jesucristo nos dejó no es para ser, si me permites la analogía, no es para que seamos gallinas de gallineros, sino águilas, halcones, que volemos, que cumplamos la misión en el diario vivir a través de la profesión, el negocio, el oficio, y no solamente los profesionales del púlpito o los erróneamente llamados misioneros, porque la iglesia misional enseña con base bíblica que misioneros somos todos, porque la palabra misio viene del latín, es una palabra latina, y en español, en castellano es envío. Entonces, misionero es un enviado, y el Señor nos envía a todos, no solamente a un grupo VIP de cristianos. Entonces, y el envío
la plataforma para el envío puede ser tu profesión, tu negocio, tu oficio. Yo dejé la biología. Yo tengo mi título, mi cédula profesional, pero dejé la biología y estoy desactualizado completamente, pero he tenido que implementar algunas otras estrategias para poder tener contacto natural con los no creyentes. Claro. Ofrezco mis servicios como conferenciante a empresas, a escuelas, a donde se abra una oportunidad, no como pastor, no como predicador, sino dando otros temas. ¿Qué es lo que quiero? Establecer relaciones naturales con los que no conocen al Señor para de algún modo permear, aprovechar esas rendijas. Entonces yo hoy, cuando sigo siendo maestro de seminario, me dan materias al año, yo les digo a mis alumnos, si tienes una profesión, un negocio, un oficio, no lo dejes. Prepárate teológicamente, prepárate bíblicamente hasta donde puedas, pero no dejes eso porque eso te va a dar contacto natural con gente no creyente y no artificial como los pastores, que tenemos que andar buscando de maneras artificiales el poder contactar personas. Pero entonces creo que es el momento clave, crítico, la coyuntura histórica para que todos los cristianos cumplan la misión, no solamente un sector pequeño del cristianismo. Oye, ¿sabes qué? Probablemente has escuchado de esto. Lo que está pasando en muchas iglesias es llevar este modelo en el que la reunión es el propósito de la iglesia, la congregación, y como bien dices, como que dejamos de ser iglesia cuando nos disgregamos. Esto desgraciadamente es muy común, pero lo estamos llevando a esta parte en línea, ¿no? Cuando tenemos clases, cuando tenemos reuniones, somos iglesia y luego, pues ya se acabó la iglesia y yo sigo mi vida normal. Y ahí he podido identificar muchos cristianos que están exigiendo mucho de sus iglesias en cuanto a más clases, en cuanto a más reuniones de oración, en cuanto probablemente más reuniones de alabanza, porque cada quien se pone la música y todos están cantando en la reunión de la videollamada. Entonces, están exigiendo más espacios en los que ellos estén con otros cristianos, pero yo veo que se está cayendo en esto de otra vez encerrarnos, pero ahora en nuestras ventanitas, ¿no? Aquí en nuestras computadoras. Estamos metidos ahí, pero pensamos que de eso se trata. Pues vamos a buscar todos los espacios posibles para que oremos, para que alabemos, para que sigamos aprendiendo, lo cual está súper bien, pero otra vez veo que nos estamos olvidando del contacto con el mundo real que está allá afuera, los vecinos. ¿Cuántas iglesias tendrán estrategias para que los cristianos, a pesar de todo esto de la sana distancia aquí en México, etcétera, pues para que los cristianos tengan vínculos o aprovechen este confinamiento para renovar o establecer estas relaciones con sus vecinos, por ejemplo, ¿no? Pues, no sé. No, no creo que muchas, porque lo dices bien, han llevado la religiosidad del edificio a la sala virtual. Uh-huh. Y una de las cosas que yo enseño o enseñaba presencialmente cuando podíamos hacerlo y ahorita con estos grupos es lo siguiente. Una iglesia primero tiene que ser misional para que luego sea simple, o sea, sencilla. Uh-huh. Normalmente las iglesias se llenan de actividades. Sí. Las mujeres un día, los varones otro, los jóvenes otro, los adolescentes o prejóvenes otro, la oración un día, el estudio bíblico otro día, la escuela dominical, el culto de mediodía, el culto de la tarde, las veladas de oración, las sesiones administrativas, y luego vienen los conciertos, los campamentos, y se llena, se llena. Entonces, si una iglesia no ha entendido qué es ser misional, no va a querer ser simple, porque va a sentir como que tú decías, como que está perdiendo algo que es vital cuando no es vital.
Pero si una iglesia entiende, su pastor, sus pastores, sus líderes y luego sus miembros, que la iglesia está para la misión y que la misión es hacia afuera, hacia los que no conocen al Señor, no va a tener ningún problema en aceptar la simplificación. O sea, el quitar programas, actividades, eventos que no apuntan hacia la misión, que no están alineados con la misión, y se va a quedar con el mínimo irreducible, con el mínimo indispensable de actividades, de programas que se tiene que hacer, porque Hebreos 10, 24, 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino estimulándonos al amor y a las buenas obras. O sea, quedarnos con esas pocas actividades conjuntas, comunitarias, que nos estimulen al amor, a las buenas obras, a la adoración congregacional, que es bíblica, a la exposición de la palabra, que es bíblico, pero lo más simple posible. Porque qué triste es que la iglesia, en vez de coadyuvar, compita con los miembros, con las familias, llenándolos de tantas actividades que no les permiten cumplir la misión. Entonces es una contradicción, una incoherencia, una inconsistencia, es decir, tenemos que hacer discípulos, pero no tengo tiempo porque estoy lleno de actividades. Entonces, lo mismo ahora, con todos los cuidados que tenemos que tener, pero aún yendo al supermercado, en el vecindario, con los familiares no creyentes, se puede cumplir la misión hoy y para eso la iglesia tiene que darle tiempo, permitir, o sea, mucho ayuda al que no estorba, dice un dicho, o sea, no poner tantas cosas que impidan a que la gente se relacione y tenga contacto con los no creyentes. Exactamente. Wow, pues sí, sí hay muchos retos que tiene la iglesia contemporánea, la iglesia de la pandemia, digo yo en mi libro, la iglesia del COVID-19, que se escucha horrible, pero pues es como para decir que estamos pasando por esto. Y también, sí, en mi experiencia es algo que estamos viendo todos los días, estamos creciendo conforme avanza la pandemia y sigue el confinamiento y avanzan los meses más bien, veo más, que nos estamos llenando más y más de actividades. No lo digo realmente por mi iglesia, tengo que confesarlo, no lo digo por ella, pero sí lo estoy viendo. Es un fenómeno que está creciendo, más actividades, más actividades. Y no veo, no escucho, no me entero, si es que sí lo hay, una iglesia que está aprovechando esta coyuntura para ir a consolar, ¿no? Hay muchas muertes, cada vez más cerca hay gente que ya murió su mamá, la prima, el tío, de COVID o de algo más, pero bueno, obviamente por COVID-19 muchísima gente. ¿Y qué tanto estamos siendo iglesia consolando a esas personas que están eh, encarándose la muerte de una manera pues más intensiva? A veces mueren dos, tres miembros de una misma familia, ¿no? Y no sé, siento que no estamos pensando en cómo servir a la gente, amar a la gente fuera precisamente, como decías, bueno, de nuestras salas virtuales. Bueno, yo creo que podemos hablar tanto de todo esto. Bueno, tiene que ver, qué bueno que nos platicas de la iglesia misional, porque es algo que necesitamos escuchar en estos tiempos. Yo creo, Efraín, que algo que tenemos que entender es que la misión se puede cumplir en varios niveles. Individual, Sí. no, no se tiene que esperar que haya un acuerdo de iglesia para que uno pueda caminar una cuadra o bajar al departamento que está abajo del tuyo o el que está arriba, o hacer una llamada, una videollamada, no sé, se puede hacer matrimonial, familiar, luego por grupos pequeños o a nivel colectivo, dependiendo el tamaño de la iglesia. Yo digo en uno de los seminarios que para cumplir la misión de Dios, el tamaño de la iglesia no importa. Lo que importa es el amor
que se tenga a Dios y hacia el prójimo. Esa idea de que es que no podemos porque somos pocos, eso es una idea satánica. El Señor Jesús tenía un grupo muy pequeño y lo hizo. Entonces, tenemos que, yo te decía hace rato, tenemos que cambiar la cultura programática por una cultura relacional. Es que la iglesia típica decía, está el programa o el comité o el ministerio de evangelismo, ellos lo hacen. El de misiones, ellos lo hacen. El de ayuda social, ellos lo hacen. El de compañerismo. Y si yo no estoy en uno de esos programas o comités, estoy eximido, exento. No, no. Entonces, todo eso que es la iglesia se puede hacer en todos los niveles. Entonces, desde individual, desde, vuelvo, matrimonial, familiar, equipos y a nivel de toda la comunidad. Entonces, cuando entendemos eso, no tenemos que andar esperando que lo diga el pastor, que lo diga el presidente de diáconos, el anciano, lo que sea, sino lo dice el Señor y Dios me abre una puerta, entonces la aprovecho en el nombre del Señor. Claro. Sí. Y ahí la responsabilidad personal, pues de prepararte, de entender el Evangelio, de saber cómo, digo, porque a lo mejor muchos tienen las ganas de poder hacer algo, pero a veces, y tristemente, pues ni siquiera entendemos bien el Evangelio y pues menos lo podemos compartir. A lo mejor podemos hacerlo de una manera práctica, poniendo a trabajar lo que creemos, pero a veces ya cuando toca compartirlo, es ahí donde muchos pues se quedan más pues soy un buen vecino, pero no saben que soy cristiano porque no sé cómo compartir eso. Eso por un lado. Y por otro lado, pues esta, fíjate, justo la semana pasada, Floriano, me enteré de que una persona que quería hacer algo muy padre para su iglesia, si doy más detalles me la van a linchar porque la van a identificar, pero quería hacer algo para su iglesia, gratuitamente, para servir, para las necesidades específicas y los retos que tenemos todas las iglesias en esta época. Y le dijeron, bueno, de hecho lo empezó a hacer y le dijeron, oye, ¿y a ti quién te puso a hacer esto? Casi, casi, ¿quién te dio el ministerio de tal, no? No, no, no. O sea, no, tienes que casi, casi pedirnos permiso al liderazgo y a ver si te lo damos. Y entonces, ¿sabes qué? No solo no lo vas a hacer, sino que ahorita no vas a hacer nada por andar trabajando por tu cuenta. Y era algo de verdad que, hijo, que cualquiera, fíjate el mérito de esta persona, identificó una necesidad, utilizó sus capacidades, sus dones y sus talentos para solventar esa necesidad que identificó en su iglesia y se puso a trabajar. Y lo que recibió fue un regaño de que quién la había autorizado a hacer esto y no solo no la dejaron hacer esto, sino que ella hubiera querido hacer otras cosas en su iglesia y también le dijeron, no, pues ahora no vas a hacer nada, casi, casi por andar de rebelde, ¿no? Ese es el típico caso que me he encontrado en estos 10 años, que andamos yendo de norte a sur, de costa a costa en México y varios países de Centroamérica y Sudamérica. Es esto, un cristiano misional topándose con una iglesia institucional. Sí. A veces es el pastor que entendió lo misional, pero su cuerpo de liderazgo, y a veces es un miembro de iglesia, un líder, y topa con el pastor o topa con toda la iglesia con esa cultura de mantenimiento. Pero lo que pasó con esta persona, yo lo he visto en diferentes lugares. Bendita la iglesia cuando su liderazgo y su membresía han entendido esto. Me pasó en una ciudad de Sinaloa que el pastor me invitó a dar mi seminario hace ya casi 9 años y ya que terminamos, fue 2 días, me dijo, no nos viniste a enseñar nada nuevo, solo viniste a corroborar, a confirmar que vamos por el buen camino. Él es un odontólogo y pastor joven, pero qué bonito, pero son casos raros, la gran mayoría es lo que le pasó a esta persona, no sé si es hombre o mujer, pero es muy común porque Dios está levantando, despertando las conciencias de individuos
y lo digo en mis seminarios, se requiere la obediencia fiel de individuos. Y ahí va permeando uno a otro, a otro, a otro, y no es fácil, porque los cambios culturales son lentos, y la cultura de la burbuja evangélica ha tomado años, o algunos siglos de la iglesia protestante encerrada. Entonces, romper esa cultura, deculturizar, para luego inculturizar, o sea, transformar la cultura toma tiempo. Sí, Pero había que picar piedra y andamos picando piedras de hace 10 años y no soy el único, vemos varios en todas las denominaciones, en todos los continentes y en nuestro país hay varios, pero cada quien haciendo nuestra parte y qué bueno que ahora podemos hacer esa sinergia tú y yo, tu ministerio, el mío, que al final de cuentas son de Dios, Él nos lo dio sí. y entonces tenemos que seguir haciendo lo que nos toca para que cambien esas culturas, esa manera de ver la iglesia y de ser iglesia. Claro, padrísimo. Y te cuento rápidamente el final de esta historia. Dijo, o sea, esta persona se desanimó, dijo, bueno, pues ya no voy a hacer lo que me había propuesto. Y después dijo, no, sí lo voy a hacer, sí Qué lo voy bueno. a hacer, pero como mi iglesia no lo quiere, no quiere este servicio que quiero hacerle, pero hay muchas iglesias que van a decir, ah, pues gracias, ¿no? Y lo hizo y lo está difundiendo con otras iglesias este trabajo. De hecho, me contactó y me dijo, oye, fíjate, hice tal cosa, obviamente me contó toda la historia, hice tal cosa, este trabajo, y lo publicamos en el blog de restauraministerios.org, precisamente para darle difusión a su trabajo. Ahí como tip es el último post que está publicado ahí en la página. Uh-huh. Y realmente es padrísimo ver que alguien dice, bueno, lo voy a hacer, porque sé que esto es un servicio para la iglesia, ¿no? O sea, si lo quiere aprovechar mi iglesia local, está bien. Si no, pues es un servicio para Dios y es un servicio para la iglesia. Floriano, yo sé que podríamos, es más, tenemos que repetirlo para el podcast, una segunda parte de entrevista. De hecho, muy probablemente tenga que dividir esa entrevista en dos partes, porque está muy interesante todo lo que hemos estado platicando y seguramente será de mucha bendición para los podescuchas. Pero vamos a tener que dejarlo hasta acá por hoy, por el momento ya. Es más, hay otros muchos temas que podremos platicar, pero te agradezco mucho, qué gustazo de verdad platicar contigo, pero además que estés acá en Consejos Divinos hablando de la iglesia misional y de la coyuntura, que de verdad a muchos les va a hacer mucho sentido todas estas cosas de las que hemos estado platicando. Pues Gracias a ti, Efraín, por la invitación, por el tiempo y por esta oportunidad que estás dando para que tanto Restaura Ministerios como Iglesia Misional y Simple pues sigan esparciendo esto que Dios nos ha dado. Gracias. Bueno, creo que no es Restaura Ministerios en el podcast es Consejos Divinos, Consejos Divinos. Ok, el podcast de Restaura de Ministerio. Restaura Ministerios. Un abrazo, saludos a tu esposa y gracias por esto, por esta Gracias. oportunidad. Gracias también, saludos a tu esposa, a la familia y bueno, pues Gracias. ahí estamos en contacto. Sale, vale. Hasta muy pronto. Claro, te espero. Hasta luego. Dios te bendiga, hermano.